esta es la Plaza de Toros de Barcelona, que a día de hoy ya es un museo taurino, y en esta zona ya no hay actividades de toreo. Se inauguró en 1914 y estilo mudéjar. Fue una de las plazas más prestigiosas de España, junto con la de las Ventas de Madrid y la Maestranza de Sevilla. Como pueden ver, es una plaza que ya queda, no está en desuso porque se hace algo en ella. Se celebran conciertos, entre las décadas de los 60 y los 90 se celebran conciertos, pero ya dejan espacio para aforo para espectadores. Ahí pueden ver, aquí tocó Bob Marley, los Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteen. Y ya en este tiempo ya ha pasado la plaza a un segundo plano para presentar los conciertos que ya se presentan en el Palau de Sant Jordi. Estamos viendo los exteriores de la Plaza de Toros. Está cerrado en estos momentos. Desde el 2010 no se presentan corridas de toro aquí porque es la tortura animal. Ahí dejamos la Plaza de Toros al fondo. Esta es otra de las obras de Antonio Gaudí en la zona del Tibidabo, una de los espacios más altos de la ciudad de Barcelona. Esto fue hecho sobre 1909. Está cerca del Tibidabo, que es el parque de diversiones de Barcelona, hecho en 1888 y terminado en 1901. Aquí vemos la forma que tenía una de las obras que hizo Antonio Gaudí, una especie de pequeño palacete. Observen los detalles. La Pedrera. Arquitectura exclusiva de Barcelona. Y el mobiliario exclusivo de esta zona, que es del Paseo de Gracia. En esta zona, al frente de la Pedrera, observen este mobiliario y las luminarias. Torre Alvar, construida en 1999 y terminada en 2005, 4.500 ventanas, es uno de los íconos que tiene Barcelona, construida por un arquitecto francés, haciendo una analogía con las montañas de Montserrat, las cascadas y el color del agua del Mediterráneo. Esto es uno de los monumentos o edificios más altos de la ciudad, después del edificio Mafre y de Torre Ars. Esos edificios tienen 44 pisos, 150 metros, y este es un poquito más bajo. Y ahí lo pueden ver, este es uno de los monumentos o íconos de la Nueva Barcelona, la Torre Alvar. Bajamos por esta zona y vemos el Caixa Forum. Esto es un monumento que hizo Alemania para una exposición mundial hace muchísimo tiempo. Se quedó y lo han restaurado y lo podemos ver en los bajos de Montjuic, bajando casi a nivel de lo que es la Plaza de España. Está restaurado la parte antigua. Miren la parte antigua, en la parte superior y en la inferior está lo que es un museo con una muestra que se llama Sinfonía o Symphony. Observen el techo. Y vamos a bajar por la zona de exposición
de la Plaza de España, donde hay dos torres venecianas, también producto de una feria mundial. A día de hoy esas torres y ese espacio cumple una función muy importante en la ciudad, que realiza eventos internacionales. Sería como una especie como de sitio de eventos y convenciones, una especie de parque en transición. Esto es extraño en esta zona, una pared pintada. Una zona como un parque muy normalito, y ya por aquí vamos a ir al Palacio o Palau de Congresos. Les voy a mostrar una zona para que vean un palacete, una vista muy bonita de lo que es esta zona de eventos y convenciones que tiene para mostrar Barcelona. Esta es una de las vistas. Allá al fondo está un palacio que sirve de museo, el MIMAC, lo que se llama. Obsérvenlo, precioso. Hay unos jardines aquí que van intercalados con una especie de fuentes. La gente viene a hacer ejercicio para subir esta parte de Montjuïc, que es fácil de subir. Hay una parte que es más empinada, y en este momento se están haciendo obras aquí en el Palau de Congresos de Barcelona. Vamos a pasar por esta zona para que miren. Una curiosidad es que este sitio se puede subir por escaleras y se puede bajar por escaleras eléctricas. La gente que no quiere subir escaleras o que quiere el mínimo esfuerzo, lo puede hacer por estos dispositivos que están ubicados en diferentes zonas de Montjuïc. Estos son los pabellones de la Feria de Barcelona, la Fira de Barcelona, y al fondo lo que identifica la Plaza de España, que son especie de dos torres imitando las torres venecianas, muy influenciado en la arquitectura italiana. Y vamos a llegar a una de las plazas principales de Barcelona, que es Plaza de España. Esto es el epicentro de Plaza España, las dos torres que dan la entrada a este lugar de Feria de Barcelona, que está en obras. Tenemos dentro de la plaza un hotel que es Catalonia Plaza. Esto queda sobre la avenida Reina Cristina. Miren lo que hay en este lugar. La Feria de Barcelona se abre por esta zona, simétrico. Me voy a separar un poco para que vean el lugar. Allá al fondo es una especie de plaza de toros, pero ya restaurada. Una plaza, aquí no se hacen corridas desde el 2010, pero se ha modernizado, se le ha puesto una cubierta, un ascensor. Hay una fuente muy bonita, muy engalanada en la mitad, y me puedo hacer justo aquí para darles una visión de lo que es el lugar. Hay una estación de metro justo aquí. Esta toma la puedo hacer porque esta zona de la calle está cerrada, pero para que observen a 360 grados cómo es la Plaza de España en Barcelona. Lo que podamos ver, ya que es zona turística, hay que estar muy pendiente. Hay mucha gente, hay carteristas, hay turistas, hay gente trabajando en una hora pico de la tarde. Ya son las 7:30. Edificios, hay mucha vida aquí que confluye, y la zona de la Feria de Barcelona. Las torres, ven ahí, y el museo al fondo, encabezando Montjuïc. Mucho para ver en este lugar, en este camino. Venía bajando este lugar
y era eso, mostrarles otra zona de esta bonita ciudad, muy grande, para mi gusto es grande, bonita, y aprovechando un día ya de inicio de verano. Espero que les haya gustado este programa. Recibo todos los comentarios y sugerencias siempre con respeto y seguiré mostrando lugares en estado natural viajero. Hasta pronto, seguimos explorando mundo. Chao.